Voy a repetir varias veces a lo largo del certamen para ver si os gusta y arraiga, porque creo que eso al final es lo que se convierte este certamen. Tenemos la suerte de juntar aquí a una gran cantidad de autores que trabajan la novela histórica desde distintos puntos de vista y tenemos la suerte de oírlo uno tras de otro y quedarnos con las cosas que nos gustan y con aquellas que nos llaman más la atención. Pues le toca el turno a Toni Montserrat. Toni Montserrat es un autor que tenemos aquí delante su ópera prima. Él es de Ibiza y hemos comentado que es su primera novela y que su experiencia profesional y su trayectoria personal no está hasta el momento unida al mundo de la literatura. Es decir, hasta ahora él era empresario, era consultor del ámbito empresarial, de una actividad profesional propia, y de repente, en un momento que él nos va a comentar ahora, se cruza en su camino esta historia. Isla Negra, novela publicada por Plaza y Janés, nos cuenta la historia de un crimen real que se cometió en Ibiza en el siglo XIX. El hecho en el que se basa esta novela es real. Ahora Toni ya nos contará un poco más cómo él ha desarrollado esa historia. Yo cuando me subo aquí, me siento al lado de un autor, además de ser un motivo de gozo, porque yo soy un simple lector y yo si me acerco a un escritor desde la figura del lector como lector y desde la admiración, cuando me pongo aquí lo que hago es compartir con vosotros un poco las sensaciones que me ha dado la novela y qué me ha parecido a mí su lectura. Yo estoy acostumbrado, cuando uno lo hace y se lo vuelve a encargar, a lo mejor porque no lo hago mal, a asumir aquellas presentaciones que corren prisa. Porque la novela no ha llegado a tiempo, porque tal. Esta novela llegó la semana pasada con poquito margen para lectura. Yo cuando me llegó siempre hago la misma cuenta: 600 páginas, 10 días. Si vamos a 60 páginas al día, vamos bien. Si vas por encima, pues vas por delante de lo previsto. Si vas por detrás, pues ya sabes que tienes que correr. Con esta novela me ha pasado una cosa muy graciosa, y es que me la he leído y me han sobrado días, porque ya no la estaba leyendo. Había un momento en que me di cuenta que no la estaba leyendo para la presentación, ni estaba leyéndola para comentarla aquí con Toni. La estaba leyendo porque me estaba gustando, y me estaba gustando mucho, y estaba deseando llegar a casa, que los chiquillos se quedaran quietos un rato para coger la novela en 5 minutos y dedicarle 5 minutos, porque es que la historia me interesaba y lo que estaban contando los personajes me interesaba, con lo cual y si algo puedo prometer y prometo es que lo que yo digo aquí siempre es verdad. Otra cosa será que me calle cosas, que algunas veces valgo más por lo que me callo que por lo que digo, pero cuando yo digo aquí una cosa, prometo que es verdad. Y esta novela a mí me ha gustado mucho y he disfrutado mucho leyendo. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias por las palabras, ¿no? tan buenas. Gracias a todos por venir y por invitarme aquí. Para mí esto es un regalo, toda esta experiencia que estoy teniendo es un regalo. Como decía Pedro Pablo, yo no soy escritor, de hecho no me considero escritor. Cuando en alguna entrevista veía el escritor Toni Montserrat, pensaba, hostia, pero hablan de mí. O sea, porque en realidad, bueno, ha sido pues una primera experiencia, para mí era una prueba, para mí era un reto, era intentar hacer algo bien, la verdad. O sea, esto sí que sí. El origen de la historia, efectivamente, vengo del mundo de la empresa, por formación, luego también por trabajo. He sido siempre muy lector, un poco ecléctico, me gusta un poco todo. Gracias. Y leo pues, un artículo en el diario de Ibiza que habla sobre una tradición ibicenca a la hora de cortejar, que es el festeig, ¿no? Que era que los padres de las chicas casaderas hacían como una jornada de puertas abiertas en la que los jóvenes iban pues, a conocer a la hija, ¿no? Y a raíz de esto, o sea, esto generaba muchos problemas de seguridad y la isla era pues como muy insegura, todo el mundo iba armado y demás. El artículo hablaba de esto y hablaba de una carta del gobernador
civil de la provincia, en Mallorca, que escribe indignado a los alcaldes de Ibiza, quejándose de que los ibicencos son unos salvajes y unos vándalos, ¿no? Y algo de razón tenía el hombre. Bueno, todo esto surge porque matan a un religioso. La noche del 26 de diciembre de 1863, es verídico, asesinan al cura de la parroquia de Sant Jordi y a su criado. Se ve que el hombre tenía dinero en casa para comprar una finca cercana, en lo que ahora es Playa de Ambosa, todo hoteles de 5 estrellas y demás. Pues en esa época el señor sacerdote quería comprar esa finca, tiene dinero en casa y lo matan, ¿no? Y me pareció muy interesante por muchos motivos. Por un lado porque es una historia real, un crimen real. A mí me gustaba la novela negra. En segundo lugar porque no se resolvió este crimen, eso daba pie pues a fabular, ¿no? Y luego pues lo que me maravillaba también era la época, una época, los años 60 del siglo XIX, totalmente desconocida, o sea, en la que Ibiza es una isla totalmente desconocida. O sea, parece que Ibiza solamente existe, tú ahora piensas en Ibiza y lo que te viene pues a la mente son ingleses haciendo balconing, que no hay vivienda y se alquilan balcones, ¿no? Para dormir y cosas de estas, ¿no? Es decir, salimos en prensa para este tema. En agosto coges la revista Hola y el 80% de la gente está en Ibiza, parece ser, ¿no? Ok, o sea, esta es la Ibiza actual, ¿no? Una Ibiza en la que todo es caro, las casas payesas valen millonadas, las casas no payesas también valen millonadas. Pero si te vas atrás, ¿en qué piensas? En los hippies, ¿no? Dices que Ibiza era una isla de hippies. Es verdad, también es verdad, ¿no? Los 60, 70 y demás. Pero, ¿cómo era la Ibiza previa? ¿No? Entonces, la posibilidad de, por un lado, estudiar, porque yo, siendo ibicenco, desconocía la realidad de esa Ibiza, ¿no? Entonces, me parecía interesante aprender, primero de todo, cómo era Ibiza, cómo era mi isla. Y entonces descubrí que tenía toda la historia. Tenía una Ibiza desconocida, tenía un crimen real y tenía esta posibilidad de crear ficción por el simple hecho de no haberse resuelto el crimen, ¿no? Era, no sé, pues perfecto para empezar a escribir, ¿no? Quizá un poco ambicioso, porque digamos que era como un reto doble, ¿no? Por un lado tenía que crear una ficción, una trama detectivesca que fuera capaz de mantener la atención del lector, el interés del lector. Eso era un reto. Y luego estaba el reto que era el reto de crear una ambientación que fuera rigurosa, ¿no? Y esto para mí era crítico. Es decir, si yo digo en la novela que en enero de 1864, que es cuando viene este investigador de fuera, pues había 2 técnicos mirando de poner un reloj en la catedral de Ibiza, en la torre de la catedral, es cierto, ¿no? Entonces, o sea, todos los detalles que ambientan esta historia son rigurosamente ciertos. Con lo cual os hablo de que hay muchos detalles, muchas cuestiones históricas que confío en el buen criterio de Tony, y uno lo dice, yo también, no lo he comprado todo, pero los creo como que son reales y pertenecientes a esa Ibiza de esa época, entremezclado en una historia pues de detective, pero realista. Estamos hablando aquí de que hay una investigación, pero esa investigación no es un Sherlock Holmes, no es un Hércules Poirot, no es una investigación realista adaptada a los medios, a la época, a cómo se hacían las cosas por un inspector de la Guardia Civil que venía de... Bueno, es de un cuerpo especial, ¿no? Por va a contar tú mejor que yo, sí. Hablo de fuera un investigador de un cuerpo de investigación que invento, que es el cuerpo de investigación del crimen, que depende del director de la Guardia Civil y que es un cuerpo de investigación paralelo que lo que hace es activarse cuando las autoridades locales son incapaces de resolver un crimen, ¿no? Que es precisamente lo que hubiera podido suceder en este caso, ¿no? Porque el crimen, como decía, no se resolvió. Me interesaba tener una figura de fuera, porque me interesaba tener alguien que viera con ojos vírgenes esa Ibiza. Entonces,
La fuente principal de documentación es el archiduque Luis Salvador. Él es considerado muchas veces como el primer turista que estuvo en las Baleares. Yo creo que más que turista era obviamente pues un viajero, ¿no? Ilustrado, inquieto, brutal, o sea, era un tío espectacular. Entonces este hombre estuvo en Ibiza en 1867, escribió el tomo de las antiguas Pitiusas, que está dentro de su obra de las Baleares, ¿no? Entonces yo me encontré con que tenía una fuente que era impresionante. O sea, tenía un hombre que era un erudito en múltiples campos que creó una enciclopedia de Ibiza 3 años después de la norma. Entonces él explicaba anécdotas, sensaciones, tenía reacciones ante todo, ¿no? La arquitectura de las casas payesas, ante las murallas de Ibiza, que son impresionantes, ¿no? Y más en esa época, que obviamente destacaban más. Entonces me interesaba tener esta figura que venía de fuera para transmitir en realidad, que fueran los ojos del archiduque Luis Salvador. Entonces cuento incluso alguna anécdota de las que había pasado al archiduque, como si asociaran a Guas, que es el nombre del protagonista, en carne propia. Párate un segundo, porque el protagonista se queja de que no pronuncian bien su apellido. Tú sabes que aquí en Oviedo lo tienes muy complicado. ¿Tú sabes aquí cómo se pronuncia el apellido de este hombre? ¿Cómo? Margua. Y dice porque no lo pronuncian bien en ningún sitio. ¿Lo pronuncian otra vez correctamente? Guasc. Guasc terminado en CH, pero claro, o sea, eso puede confundir, ¿no? Es un poco como el Bevilacqua de Lorenzo Silva, ¿no? Que siempre hace la gracia como con la dificultad de pronunciar el apellido, ¿no? Y bueno, podría ser un caso similar, ¿no? Lo de Guasc. Pero lo de Guasc me gusta. Dice Guasc, lo digo porque la saga de periodistas sé, aquí yo digo del A que escribe Tomás Guasc. Más fácil, entonces ahorramos letras. Tardamos menos, es más difícil. Bueno, pues ¿qué más me habías preguntado? Sí, te he hecho perder ahí. Estabas contando de que a través de ese personaje externo lo ha usado en la documentación que tenía del libro escrito por Sí, él. efectivamente, o sea, era como Guasc, que en realidad es una excusa para poder transmitir esas sensaciones que tuvo este hombre, ¿no? Y bueno, o sea, hay varias anécdotas y varias cosas, ¿no? Y luego también el hecho de traer a alguien de fuera es positivo, pues porque se le pueden explicar las costumbres, obviamente de manera dosificada, ¿no? O sea, pues para no aburrir al lector, pero poco a poco, según las situaciones en las que se va encontrando, se van explicando y se le van aclarando pues posibles malos entendidos que pueda tener, ¿no? Ahí hay una cosa, porque, y eso hasta ahí ya no vamos a contar más, pero lo envían a Ibiza a este investigador porque es de fuera, pero conoce la lengua y conoce la habla de la gente de la zona, con lo cual tiene cierta relación con Ibiza que no se desvela hasta que avanzamos con la lectura, y que aquí creo que no deberíamos decir de dónde viene esa relación con Ibiza, y que hace que la historia cambie. Cuando parece que la historia está muy encajada y ya hay una investigación, o parece que hay incluso algún sospechoso, y que está claro que el móvil del crimen es ese robo, pues de repente las cosas se empiezan a complicar. Bueno, o sea, creo que es importante, como decía ahora Laura en la presentación anterior, ¿no? O sea, los personajes tienen que ser realistas, yo creo, es decir, la historia tiene que ser creíble, ¿no? También se hablaba hoy en la comida de personajes planos, que son aburridos y demás, ¿no? Que yo creo que es cierto, ¿no? O sea, Superman es un tío muy aburrido, o James Bond, hostia, por favor, ¿no? O sea, yo creo que Guasc, en general, estos personajes que aparecen en la historia, creo que son personajes reales, por muchos motivos. O sea, tienen cosas buenas, tienen cosas malas, tienen secretos, o sea, todos tenemos secretos, todos tenemos una parte íntima, todos tenemos algo que solamente conocemos nosotros, por suerte, ¿no? Entonces, ellos también, Guasc, el protagonista, también Riera, que es el escudero, Lucía, que es una joven que aparece algo en la historia. Antes de que empieces con Lucía, iba a incidir yo un poco en una cosa que me pasa a mí con la novela negra, es que muchas veces la figura del equipo de investigadores se puebla de gente indistinguible, porque no hay, o es difícil marcar rasgos que hagan que la historia avance por ese lado, es decir, que tú como lector identifiques bien a los personajes que componen el equipo de investigación. Parece que al final son una masa de gente trabajando juntos y no sé. Aquí en esta novela no pasa eso. Cada guardia o cada agente de los que están en la, por ejemplo, que viene de fuera este hombre, el Marquardt, no sé,
Muy bien pronunciado, ¿eh? No, no soy intento, más la gente el único que viene de fuera se encuentra con el equipo de este que está en la zona, que arrastra cada uno su historia, que tiene cada uno unos rasgos y un perfil psicológico casi fácil de distinguir y que tienen diferentes circunstancias y diferentes situaciones. Y esa base de partida hace también que sea un elemento de la historia que muchas veces a mí por lo menos en la novela negra se me escapa, porque parece que son los protagonistas de fuera y este grupillo de gente que está investigando y que son como las hormigas que están aquí dando vueltas y una vez sale uno, otra vez sale otro, pero no eres capaz de distinguirlo. En este caso, en esta novela me parece que no es así. Y que a mí me ha gustado y te ha quedado muy bien cómo ese equipo de las condiciones, las circunstancias y la personalidad incluso de cada uno de los investigadores está marcada y hace que lo entienda y que lo identifique y que lo asimile bien cada vez que entra uno en la lectura. Bueno, o sea, el tema de la creación de personajes ha sido algo como muy divertido, ¿no? La verdad es que creo que al final un personaje se viene a componer como de tres elementos, ¿no? El nombre, obviamente, el físico y la forma de ser. Todos son referentes, o sea, una vez que escogía el nombre también tenía su guasa, ¿no? O sea, en esa época los guardias civiles que venían a Ibiza eran de fuera. Eso implica, o sea, pues que podía escoger apellidos y situaciones, o sea, pues en toda la geografía española, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, buscaba uno que se llama Rodrigo Calavera, entraba en la web del Instituto Nacional de Estadística, comprobaba que efectivamente Calavera era un apellido que existía, que había, según los colorcitos por provincia, había bastantes en Sevilla, entonces de repente tenía que Rodrigo Calavera es un guardia civil sevillano, ¿no? Ya tenía el nombre. Después, el aspecto físico, al final se me coges referentes, ¿no? Uno u otro, pero tiene que ayudarte a que una vez puestos en situación, o sea, pues seas capaz de interpretar ese personaje cómo actuaría delante de una acción concreta, ¿no? Según el físico, pues correrá más rápido, menos rápido, no sé, o sea, actuará de una determinada manera, ¿no? Y luego tenemos la forma de ser. La forma de ser es quizá más compleja, pero siempre también tiene referentes, ¿no? En mi caso igual. Entonces tenía referentes, entonces cuando me planteaba una escena, la idea era el intentar entender cómo esta persona que yo conozco y que digamos da vida a este personaje actuaría delante de una determinada situación, ¿no? Después ya los diálogos y demás ya fluían quizá pues de manera un poco natural. Bueno, de manera un poco natural después de estar 6 años trabajándolo todo, ¿no? Pero... Eso no lo ha dicho, son 6 años de trabajo lo que está en la novela. No es una serie de novelas que salen en un año y corriendo. No, claro, no, pero también el tema es que, o sea, es engañoso lo de los 6 años, ¿no? O sea, por un lado porque, bueno, vuelvo al principio, o sea, mi trabajo, o sea, no era escribir, yo escribía en horas muertas cuando podía, escribía haciendo cola en el banco, a veces escribía desayunando por la noche, especialmente cuando estaba tranquilo en casa, los niños dormían como tú, tú leías y yo escribía, pero las circunstancias son las mismas, ¿no? Y entonces, o sea, escribía a ratos. Pero bueno, que sí que pues nada, o sea, me alegro mucho que te haya gustado el tema de los personajes, creo que está trabajado y que, pero bueno, o sea, da gusto que hayas tenido esta sensación, la verdad. Hay una cosa que me hizo levantar un poco la ceja. ¿Y dónde está mi compañera de poco? Hay relación amorosa en la novela. Bueno, ya tenemos aquí el pastelón que imita la novela. ¿Y esto por qué viene aquí? ¿Por qué pega? Pues tiene sentido al final. Y está contada de manera que no es la típica, tópica relación amorosa de caballero andante que viene de fuera a conquistar a la chica más lista del lugar, que no le hace caso a nadie, salvo al que viene de fuera porque es el protagonista de la novela. Y que es una de las cosas que a mí ¿qué no pasa por aquí? Eso. Ya me he leído bastantes cosas iguales y no me pasa eso ya demasiado. Y la historia Lucía es la hija del médico, chica con estudios en París, con una inteligencia particular, con una situación personal también desahogada, y que claro, es normal que sea la heroína la que se fija. Pero, y tampoco lo vamos a decir, en la historia, en la relación entre los dos se desarrolla con inseguridades, se desarrolla con truques, ya no voy a decir nada, que al final sí me ha convencido la relación amorosa, ¿vale? Que decíamos con la Ibiza ahora. Ibiza era pobre. Ibiza era más que pobre, era miserable.
Había, según el archiduque, 200 casas payesas abandonadas. O sea, ahora serían, ahora se tirarían encima alemanes, holandeses, franceses, todo el mundo quería esas 200 casas. Antes la gente huía. ¿Y la gente huía por qué? Pues porque era incapaz de trabajar la tierra, para poder sobrevivir. O sea, ni siquiera la gente del campo era capaz de sobrevivir. Entonces la gente se marchaba. Era una isla, como digo, miserable. Era una isla sin infraestructuras. ¿Por qué iba la gente en mula, como tú dices? Pues porque no había ni siquiera caminos de carros. O sea, en Ibiza no había carros. ¿Por qué? Pues porque no se podían mover. Solamente había carros en las salinas para transportar la sal a los barcos, y había carros en el puerto para transportar las mercancías, para subir y bajarlas del vapor. Un vapor que venía una vez a la semana. 2 veces. Una vez desde Valencia, la otra desde Mallorca. Ibiza es una isla salvaje. Vuelvo a las palabras que decía el gobernador de la provincia, ¿no? Que decía que los ibicencos eran unos salvajes. Es correcto. Los ibicencos iban armados. Todos. Cuando eran pequeños, con 10 o 12 años, los padres regalaban un cuchillo a sus hijos, y cuando era cuchillo era pistola, y cuando no eran las 2 cosas. La gente era sensible, muy sensible, a los temas de honor. Entonces, cualquier mala interpretación respecto a ¿qué me has dicho? El que espero fuera era literal. O sea, en 1863 en Ibiza hay 8 asesinatos sobre una población de 20.000 habitantes. Eso es un ratio que he llevado a Barcelona, sin contar Hospitalet y Badalona. Es 800 asesinatos en Barcelona en un año. ¡Wow! Está mal. O sea, era una isla, no solo una isla, o sea, en general el país, ¿no? Era un país iletrado. O sea, la gente no sabía leer, la gente no sabía escribir, la gente no hablaba castellano, la gente del campo. Has dicho ese porcentaje de población, ratio de población, ¿no? 90% de población viviendo en el campo, una población de 20.000 personas, 2.000 en la ciudad de Ibiza. Era una isla opuesta a la isla actual, y como bien has dicho, ¿no? O sea, de ahí surge un poco el título. Hubo un momento en el que, no sé, creo que fue 1 año y medio después de empezar, grabé el archivo como La Isla Negra, ahí le ponía artículo, que después quité, porque me parecía que tenía más fuerza, un título sin artículo, y venía a reflejar pues esta realidad, esta diferencia entre la isla blanca de hoy en día, la isla del lujo, la isla de los disc jockeys, la isla que estamos perdiendo los ibicencos, por otra parte, respecto a esta isla que no tenía nada. Lo único que tenía era, eso sí, autenticidad, ¿no? O sea, era virgen, era preciosa, era auténtica, pero era miserable. Y para hablar entre nosotros, o sea, pues de cómo era esta isla, ¿no? O sea, me encantó el otro día un amigo que me dijo que su padre, o sea, pues un señor amigo de mi familia de toda la vida, se había leído el libro a lo largo de todo el verano, ¿no? Poco a poco, y que cada sábado, cuando iba a su casa a comer, pues iban hablando del libro. Que se iba poniendo al día, del punto en el que estaba. Entonces, o sea, surgía este debate, estas conversaciones sobre ese Ibiza antiguo. Y creo que a los ibicencos les ha gustado mucho el poder tener en un, bueno, o sea, pues en un formato que al final es sencillo, ¿no? O sea, una novela es siempre más, siempre o no sé, o sea, por lo menos en mi caso es más sencillo conocer una historia de un lugar a través de una novela, es más, o sea, es como una historia masticada que ya está digerida y por lo tanto es más fácil de leer, ¿no? Yo creo que los ibicencos se han encontrado de repente con esta novela, y sí, ha sido pues muy, no sé, o sea, a gusto. ¡Guau! No sé qué responder a las dos. ¿Qué parte me costó más? Yo creo que la parte histórica quizás sería más sencilla. Quizás sería más sencilla básicamente porque era un tema de entender, de comprender, como, o sea, por deformación profesional, yo trabajaba con un Excel. Tanto la estructura de la novela como lo que era la parte histórica. Es decir, tengo una tabla de Excel en la que tenía un calendario. Entonces encontraba un hecho de que el puente levadizo de Despuntal de esas portas estaba estropeado y se arregla en 1895. Entraba en 1895, se arregla. Entonces yo ya sabía que en ese momento estaba roto. Entonces poco a poco me iba armando esa estructura a nivel de calendario histórico y por lo tanto me iba quedando bastante clara el cuál era esta realidad, ¿no? O sea, con estos matices. Eso me ayudaba a mí, claro. O sea, quizá otro obviamente trabajara con otra fórmula, ¿no? Quizá
la dificultad mayor fue a la hora de estructurar la trama de la investigación, ¿no? Porque, claro, el reto, o sea, digamos que encuentro más sencillo, una vez que sé cómo es la realidad de esta isla en este caso, transmitirla, ¿no? O sea, porque ya sé cómo es, simplemente la transmito. Aparte, si hace falta, me voy a ese sitio, me planto allí, entonces describo, o sea, pues cómo es un faro que aparece, que está a medio de construir y que es maravilloso. O sea, es uno de los escenarios increíbles que tiene la novela. Pues voy ahí, lo veo y ya está, ¿no? En cambio, la trama sí que era un reto permanente, porque tenía que mantener el interés del lector al final de cada escena, al final de cada capítulo. Luego están las partes, obviamente, que es lo que comentaba pues antes Pedro habló con el tema de, por ejemplo, esta información que se revela sobre el protagonista. Tenía que ir dosificando esta información. Eso fue quizá el reto más importante, creo. Y la otra pregunta era con respecto... ¿Con cuál has disfrutado más? ¿Con cuál te has sentido más a gusto? Yo me divertía mucho con algunos personajes. Riera, que viene a ser como el escudero y que es más graciosete. Wask es más sosainas, a lo mejor. Pero Riera es un tío que es como más simpático, o sea, es un poco más payasete. En el manuscrito original era incluso más payaso. Después me lo hacen moderar y creo que con buen criterio, ¿no? Me divertía con algunos personajes. Hay una de las protagonistas secundarias que es la esposa del gobernador, María Dolores Ortiz de Zárate, que me lo pasaba bomba. Cada vez que aparecía una escena me frotaba las manos porque me divertía mucho con ella, la verdad. Entonces, quizá me he divertido mucho en estos momentos en los que aparecían esos personajes y quizá también en los momentos de inspiración, ¿no? Esos en los que parece que la historia fluye como muy rápido, que te sale o sea, que lo ves clarísimo, que el diálogo parece evidente. Esos momentos eran también, pues, de un subidón total, ¿no?